Nuestra primera invitada del día de hoy, la profesora Yesenia García, CEO de Más que una MAE. Yesenia, ya tú has estado anteriormente aquí con Así es, nosotros. muchísimas Bienvenida. gracias. Mira, qué placer poder conversar contigo, aparte que estaremos hablando de cómo mejorar la convivencia escolar y social de los niños y niñas con condición de vida. Mira, este tema me gusta porque ya estamos en temporada vacacional, los padres ahorita tienen un poquito más de tiempo libre y por supuesto la idea es dedicársela a los niños. No solo todo es plan vacacional, actividades recreativas, sino también educarse como padres y poder mejorar la condición de vida de los niños. Pero cuando hablamos de cómo mejorar la convivencia escolar social, y de los niños y niñas con condición de vida, ¿a qué nos referimos? Vamos a definir primero esto para poner en sintonía a todo el mundo. Claro, bueno, cuando hablamos de niños y niñas con condición de vida, bueno, hablamos de esos niños y niñas que conviven con nosotros, que tienen algún trastorno del neurodesarrollo o alguna discapacidad como tal. Podemos englobarlo allí en niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral infantil, o niños que tienen síndrome de Down, niños con autismo, incluso niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el muy conocido y muy famoso TDAH. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de cómo mejorar esa convivencia escolar social, ¿hacemos referencia a qué? Fíjate que para el ser humano lo diferente es difícil de asumir, de captar. De asimilar y de reconocer también. También. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo cotidiano, a lo común, y eso es lo que nos genera seguridad. Ahora, cuando hablamos de discapacidad o de diversidad o de trastornos del neurodesarrollo, hablamos de una diferencia que está allí ya de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que en espacios sociales, como por ejemplo la escuela, un centro comercial, cuando un niño con discapacidad o con un trastorno del neurodesarrollo hace vida allí, de repente puede verse sometido a críticas, miradas, conversaciones así, el secretico, mira ese muchachito, qué es lo que tiene. Y la verdad es que en pleno 2025 ya nosotros tenemos que tener una visión más inclusiva. Tenemos que ser más conscientes de esa diferencia que hay en cada una de las personas que nos rodean y pues ya es hora de que nosotros podamos aceptar a esos niños y niñas como parte de nuestra sociedad. Exacto. Que la sociedad le dé la bienvenida, ahora sí. Ahora, ¿cómo le toca en este caso a los padres asumir este papel? Ya una vez que lo han reconocido y lo han aceptado y dicen, bueno, esta es la realidad, ¿cómo pueden ellos formar parte de esa mejora de vida de este tipo de niños o niñas? Mira, con los padres nosotros tenemos que ser muy empáticos, tanto las personas que rodeamos a una familia que convive con la discapacidad, como las personas que simplemente vamos pasando y notamos que hay algo diferente en un niño. ¿Por qué? Porque los papás también pasan primero por un proceso de duelo. Es cierto que cuando tú estás embarazada tú no dices, ay, ¿será que va a venir con una discapacidad? O sea, tú no te imaginas eso. Entonces el primer impacto genera un duelo. Es un choque de realidad. Es un choque de realidad, pero luego de eso, una vez que papá y mamá asumen y empiezan a trabajar en pro de lo que el niño necesita, digamos, terapias, atenciones especializadas y todo lo que conlleva la discapacidad como tal, surge otro problema y es el problema social. Cuando yo converso con papá y mamá, generalmente en mi espacio de trabajo, pasa mucho de que, mira, nos miran en la calle, de repente el niño está teniendo esta conducta y la gente no lo entiende. Pasa mucho con el autismo, cuando se desregulan a nivel sensorial, entonces están en un centro comercial, todo el mundo empieza a pensar, mira, ese niño sí es malcriado, esos papás, ¿por qué no le...? Si fuera yo, si fuera mi hijo. Entonces todas estas cosas generan... incluso hasta miedo, porque hay quienes desconocen y no saben cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Y dicen, ay, me da miedo que me haga algo. Sí, fíjate se ve que agresivo, se ve peligroso. El miedo es bastante significativo porque cuando me ha tocado estar en ambientes escolares, muchas veces los mismos niños, que son compañeritos de los niños con discapacidad, me dicen, es que mi mamá o mi papá me dijo que tuviera cuidado porque fulanito era enfermo. O fulanito me podía hacer algo, me podía morderme. Entonces, imagínate como papá, mamá, sentir que a tu hijo le tienen cierta reserva y que eso hace que el niño básicamente pueda estar integrado en los espacios sociales o educativos, pero no incluido, porque esa es una gran diferencia. Exacto. Ok. Entonces, fíjate que una de las cosas que podemos hacer para mejorar esa convivencia social y educativa de los niños con discapacidad es primero que todo aceptar, entender y conocer, educarnos. Porque fíjate que el término
Hay un término que se llama modelo social de la discapacidad y fue promovido incluso por una persona con discapacidad que era Mike Oliver. Y eso, él está haciendo bibliografía acerca de eso desde la década de los 90. Y el término diversidad es un término que se ha estado promoviendo desde de la primera década de los años 2000. Y hoy, a 2025, para nosotros eso parece algo innovador. Imagínate, desde tanto tiempo atrás y hoy, año 2025, nosotros creemos que estos temas son innovadores, cuando realmente no es así, solo que como sociedad hemos estado resistentes a ese tema de recibir a la discapacidad y a la diversidad. Correcto. Ahora estamos hablando de, bueno, esos primeros pasos que deben tener los padres, el tema de reconocer y de aceptar y de poder poco a poco, bueno, tener una serie de conductas de parte de ellos para con sus hijos, para ayudarlos a ellos, porque obviamente la herramienta principal para estos niños o niñas van a ser los padres y van a ser ellos los encargados de poder encaminar de manera correcta, positiva y sana ese futuro o esa condición de vida de estos niños. Ahora bien, por ejemplo, con el tema de las maestras, de las escuelas, ¿cómo se puede hacer para de repente quizás prepararlas más, hacerlas entrar en más conciencia? Si bien es cierto, entendemos que, bueno, cuando las maestras o los profesores tienen que tratar con niños, ellos tienen su mérito, por supuesto, porque no es fácil, pero cuando hay este tipo de casos distintos o especiales, ¿de qué manera se puede hablar con ellos o de qué manera entra ya esta ayuda o esta herramienta especial para que ellas puedan tener un mejor manejo de este tipo de casos? Sí, bueno, mira, en el caso de las maestras como tal, hay una premisa que es muy famosa últimamente, que es el hecho de que es que la mayoría de las maestras o de los maestros no estamos preparados. No estamos preparados para asumir. Pero lo cierto es que, bueno, con relación a la preparación, por ejemplo, actualmente hay muchos talleres, muchos diplomados, muchos programas educativos que ayudan a los docentes a actualizarse con Claro, nuevas estrategias por y supuesto. prepararse. Pero depende mucho también, como te decía, de esa disposición humana de decir, mira, esto es una realidad. Aquí esto existe, estas personas existen y merecen la misma calidad educativa que el Claro. resto de los niños, Y entonces que es algo normal, yo me voy además. a preparar. Exactamente. Es algo normal. Hay que normalizar lo que sucede y lo que ocurre y que es una realidad que no se puede cambiar, que no se puede alterar y que hay que buscar la manera de llevar esa relación sana y positiva como tiene Es que que ser. nosotros queremos todo igual, pero la realidad es que lo normal es lo diferente, porque Exactamente. todos somos diferentes y cada quien tiene sus características. Yesenia, estábamos hablando, bueno, en la parte anterior, primero y principal de qué era la condición de vida, de cómo íbamos a relacionar esto con mejorar el estilo de vida o su cotidianidad, tanto social como escolar. Y hablábamos también acerca de la importancia de, primero, que los padres reconozcan y acepten esta realidad y segundo, de cómo poder llevar todo esto. Pero también hablábamos de las maestras, que hoy en día hay muchas programaciones o capacitaciones que les permitan actualizarse para poder estar, bueno, al día, tener mejores herramientas para poder desarrollar en este mundo que de repente puede ser difícil para muchos, pero es un mundo que una vez que de conocerlo se vuelve hasta bonito y especial, ¿no? Sí, este mundo es hermoso. Este mundo es hermoso. Mira, yo durante las tardes y ahorita en el periodo vacacional que estoy mañana y tarde, mira, para mí es un placer compartir tanto con mis papás como con mis niños. Porque una vez que tú dejas de ver la discapacidad, dejas de ver ese trastorno de neurodesarrollo y comienzas a ver a la persona, tú empiezas a disfrutar a esa persona, Claro. compartir con esa persona, hable o no, camine o no, tenga un estilo de comunicación igual al tuyo o no, tú empiezas a disfrutar la compañía y la personalidad de ellos, porque tienen personalidad. Claro, por supuesto. Así y me es. imagino que a medida que tú vas en ese camino, bueno, empiezas a conocer características distintas de cada uno. Bueno, este es muy cariñoso a su manera, esta es la manera de esta niña de demostrar afecto, esta es la manera de este niño de mostrar que está triste y ¿quién más que tú que poder reconocer ese tipo de cualidades? Así es, fíjate que ahí a veces en relación, por ejemplo, al autismo, hay muchos mitos. Por ejemplo, que a veces dicen, no, bueno, todos los niños con autismo no les gusta que los toquen, que los abracen, ni que nada. Y en cambio, cuando tú ya
te das a la tarea de conocer el autismo como tal, te das cuenta que hay muchos niños con autismo que son súper cariñosos y que les encanta que los abraces, les encanta que los mimes, les encanta que les hables así con cariñito. Entonces, hay que dedicarse a conocer a la persona, pero eso solamente va a suceder cuando nosotros como sociedad comencemos a derribar esas barreras que impiden que ellos accedan. ¿Cuáles son esas barreras? Esas barreras, por ejemplo, actitudinales, que es el mirar feo, es el que te dé miedo. Ay, no, no es que yo no sé, ¿cómo le hablo? ¿Será que le hablo? Ellos entienden perfectamente bien porque primero que nada son personas. Entonces, una vez que tú les hablas y te acercas a ellos y ellos te conocen, existe una interacción que por supuesto no es igual a la que, por ejemplo, podemos estar teniendo tú y yo en este momento, pero es una interacción diferente, pero interacción al fin. También hay otra barrera que es la aptitudinal, que es el tema de no estar preparado. No estar preparado, no estar informados, documentados, como lo hablábamos en la parte anterior, y para eso pues necesitamos disponernos a prepararnos y a generar espacios para esto. Ahorita en esta área estamos muy felices porque hubo un logro bastante significativo, porque hace poco salió la circular 0001 que habla acerca de la inclusión educativa de nuestros niños con alguna necesidad educativa especial en las aulas de clase y promueve de manera más significativa estos procesos inclusivos para nuestros niños. Es decir, que bueno, a partir de este año escolar, este es el año escolar piloto con esta circular 0001, pero a partir de acá, pues nuestros niños se les abre un abanico mayor de posibilidades a nivel educativo. Y los docentes tienen que prepararse y leer esa circular. Eso es lo que te iba a decir. Lo más importante ahora, una vez que ya este logro maravilloso, que obviamente me parece increíble, una vez de que ya este logro empiece a desarrollarse y encaminarse, es tarea de los docentes ahora ponerse al día para poder estar y tener esas herramientas suficientes para poder llevar todo este proceso de la mejor manera. Ahora bien, Yesenia, te quería comentar en cuanto a las otras familias. Ya hablamos de los padres que tienen niños o niñas con condición de vida. Ya hablamos de los docentes y lo volvemos a recalcar, que tienen que prepararse y capacitarse para. Pero cuando hablamos de las otras familias que no tienen niños o niñas con condición de vida, merecen también de repente, y hago un llamado a las instituciones, a los colegios, a los centros de estudio, a que se encarguen también de promover este tipo de informaciones tan importantes, porque de repente, bueno, el niño tiene inocencia, los niños tienen inocencia y dentro del aula escolar o dentro de las actividades extracurriculares ellos pueden tener una muy buena relación. Pero ¿qué pasa cuando los padres desconocen y le dicen, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, como el ejemplo que tú dabas? Ay, tienes que tener cuidado con fulanito porque él de repente no sabemos si jugando es agresivo. Entonces toca también educar a los padres que no tienen niños y niñas con condición de vida y que necesitan informarse y conocer, culturizarse de que esto es algo normal, que va a seguir sucediendo, pero que tienen que entender, aceptar y aprender de ellos también. Así es, fíjate que en esta área se habla mucho de los prejuicios, Exacto. porque nosotros como adultos podemos llegar a desarrollar mucho prejuicio que no tienen los niños, y en las veces en las que me ha tocado ser agente inclusivo dentro de un aula con un niño con autismo o con otra condición, cuando yo hablo con los niños y les explico, para ellos es, ok, tiene autismo, ok, va a actuar así, mira, perfecto. Okay, y no lo sabía. ayudan, ellos lo asumen, lo ayudan, participan y lo vuelven parte del grupo. El problema es con el adulto que tiene prejuicios, y volvemos a hablar de los mitos. Por ejemplo, que el niño con autismo es un niño agresivo, es un niño salvaje, y eso es un mito. Porque los niños con autismo no son agresivos, no son salvajes, no van a andar golpeando a todo el mundo, a donde quiera que vayan, porque cuando un niño tiene las terapias y recibe la atención que necesita, ese niño puede convivir con otros niños que tengan o no su condición del neurodesarrollo. ¿Qué necesitamos? La gestión del adulto. Entonces es bueno que papá y mamá, si no tienen hijos con discapacidad o con trastornos de neurodesarrollo, se puedan preparar también. Por supuesto. Como parte de su aporte a la sociedad, como parte de un aporte que tú como persona le vas a dar a la humanidad, para que cuando tu hijo tenga un compañerito con autismo, tú seas ese lado bonito de la vida de ese niño y le digas a tu hijo, mira, tu compañerito o tu compañerita tiene autismo o tiene una discapacidad motora, una discapacidad auditiva, una discapacidad visual. Entonces, tienes que tener un poco más de paciencia, incluso explicarle a los niños cómo ser más empático.
Pero para poder enseñar a nuestros hijos a ser empáticos, nosotros primero tenemos que generar esa empatía como tal. Entonces, yo como ser humano, entendiendo que la diversidad es parte de la vida, yo me tengo que preparar y poder dirigir y acompañar a mis hijos para que ellos lo entiendan también y puedan ser esos agentes de cambio que nuestros niños con condición de vida o con discapacidad necesitan como tal. Claro que sí, como siempre lo hemos dicho y como siempre se comenta, la educación viene primero de casa antes que de la escuela o del colegio. Siempre la primera formación va a estar en el hogar, así que mamá y papá a ponerse al día con todo esto, a poder concientizar, crear conciencia con responsabilidad, con muchísimo respeto y con empatía, que es lo más importante, porque hoy puede ser el caso de otra persona, pero cuando llegue ese caso a su casita, a su vida, hay que tener esas herramientas necesarias para poder afrontar la situación y llevarla de la mejor forma, porque esto sigue siendo algo normal y siguen siendo personas maravillosas que van a formar parte de sus vidas y de su familia. Yesenia, qué placer hablar contigo el día de hoy, qué bonito este tema que pudimos conversar, bueno, cómo mejorar la convivencia escolar y social de los niños y niñas con condición de vida, algo importante de promover, importante de conversar y que no sea nada más que se mantenga aquí, sino que ustedes también puedan seguir promoviéndolo. Yesenia, redes sociales donde podemos ubicarte o contactarte. Sí, mis redes sociales son @másqueunamae en Instagram. Y bueno, pueden seguirnos allí a través de las historias que estoy publicando, que en octubre vamos a tener el primer ciclo de conferencias sobre autismo, donde van a venir unos especialistas de Caracas bastante buenos y pues yo también voy a estar como conferencista allí y lo pueden ver a través de mis historias @másqueunamae. Buenísimo. Allí está, @másqueunamae. Bueno, estuvimos conversando junto a la profe Yesenia.